Muy bien, para la clase, para la demostración de hoy, vamos a trabajar lo que sería continuar con el prototipo del juego de carros. Vemos que ya tenemos los controles de movimiento, rotación, salto del player. Para el día de hoy vamos a ver tres diferentes sistemas de puertas que nos pueden funcionar para nuestro proyecto. Por ejemplo, tendremos primero, veríamos la lógica detrás de una puerta que simplemente hay que presionarla o empujarla para que se abra. La segunda sería una puerta en la que existe un trigger que confirma si es el player el que se ha aproximado a ella para abrir en los ejes de unos elementos vacíos que son los padres de las puertas para girar sobre el eje Y y, bueno, perdón, en este caso sería en el eje X. Y luego, al mismo tiempo, tenemos un elemento que hace que la puerta se cierre. La tercera puerta sería un sistema que confirma que el player ha tocado un switch para activarlo y hace que en este caso se caiga un puente. ¿Ok? Igual a este mismo tipo de género de juego se pueden incluir plataformas móviles, se pueden incluir sistemas de transporte del player de forma vertical y horizontal. Hay muchos extras que se pueden agregar. Inclusive, como pueden ver en pantalla, ya hay un sistema de conteo de monedas y un sistema de la salud del player, que lo vamos a ver en un video más adelante. Entonces vamos a ir por partes. Lo primero que vamos a trabajar sería la parte del objeto que se abre solamente con el player presionándolo. Bueno, de hecho, por lo que veo, esta es una versión ya avanzada. Bueno, vamos a explicarlo de entrada. Este objeto, que es el que reacciona a la colisión del player, no es más que un objeto prefabricado en el que ya existe un conjunto de cubos. A este conjunto de cubos pues ya se les asignó un pequeño color de textura, ya se les asignó un material y todos forman parte de un empty, de un objeto que los reúne a todos. Lo ideal sería crear este objeto, como creamos cualquier objeto aquí en Unity, empezamos a agregar, qué sé yo, podemos agregar a, mediante cubos, mediante diferentes cubos, modificamos sus proporciones, modificamos la altura, modificamos sus posiciones, rotaciones y empezamos a crear una estructura basándonos con estas figuras básicas, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería primero esto, diseñar de forma rápida un objeto que nos funcione como que si fuese una cerca. Podríamos dejarlo así de sencillo. Y luego de crear estos elementos, en este caso son 4 o 5, son 5 cubos, podemos arrastrar el conjunto de los elementos a la ventana de nuestro proyecto para crear un objeto prefabricado. En este caso yo los tengo en un folder dentro de Maya, un folder que se llama prefab, y ya tengo lo que sería el objeto. Simplemente lo arrastro. De hecho, si quiero agregarle un color, alguna textura, algún brillo, debería hacerlo en este momento. Digamos, quisiera que el último cubo, el horizontal, tuviese, digamos, algún color en específico. Entonces también podría venirme aquí en materiales de los que ya tengo creados, venir y asignarle un nuevo color a esto. Podría ser. En este caso quizás uno más que sea visualmente más llamativo. Entonces si ya tenemos estos objetos con sus colores, podemos, en este caso voy a retrocederlo, lo voy a dejar así como estaba. Puedo entonces soltar sobre mi folder de prefabricados, de mallas prefabricadas. Y bueno, de hecho aquí se me olvida, lo ideal es clic derecho y crear un empty, pero que al mismo tiempo sea un objeto que sea el padre de esos objetos que van a estar dentro de este folder, dentro de este empty. Entonces lo ideal es hacerlo de esta forma, primero seleccionarlo, clic derecho, crear empty que sea el padre
y luego le cambiamos el nombre. En este caso podría ser llamarse portón, por ejemplo. Podría llamarse gate, portón, el nombre que ustedes gusten. Arrastramos sobre la ventana de proyecto y ya tenemos nuestro objeto prefabricado. Y ahora ya puedo crear diferentes instancias de este objeto. Y de hecho, una ventaja del prefabricar objetos es que yo puedo crear toda la programación, el comportamiento, y después, cuando ya terminé, creo el padre, perdón, creo el elemento prefabricado y ya puedo simplemente copiar y soltar en diferentes espacios del nivel. Entonces, eso fue lo que se hizo en este caso. Yo ya tengo un elemento que se creó que se llama gate, es este que está aquí. Y este de hecho no tiene ninguna lógica de programación, más que todo son colisiones. Vamos a verlo. Solo voy a eliminar este. De hecho, aquí voy a apagar los gizmos para que la cámara no esté estorbando un poquito. La forma en la que funciona este portón es que, perdón, la forma en la que funciona es la siguiente. Va a tener un punto de pivote, el cual va a reaccionar a las físicas realizadas por el jugador. Entonces, ese punto de pivote puede estar en el centro, puede estar a la izquierda, a la derecha, y el player después va a poder interactuar, ejercer movimiento sobre ese objeto. Es bastante sencillo, de hecho. El gate, el portón en este caso, la cerca, lo que tiene es un elemento extra que se agregó, un componente que se llama hinge joint. Normalmente al crear un elemento, un empty, simplemente viene con su componente de transformación, ¿verdad? Posición, rotación y escala. Sin embargo, aquí se le agregó lo que sería asegurarnos de que tenga un box collider, solamente por el tema de las físicas, un rigid body y que tenga un hinge joint. Veamos qué sucede si yo elimino el... Bueno, de hecho no lo vamos a eliminar. Pero si vamos a crear uno desde cero. Por ejemplo, ahorita voy a remover el componente. Voy a intentar jugar a ver qué sucede solamente con Rigid Body y Box Collider. ¿Y de qué forma se va a comportar el portón? Pues de la siguiente. Como solamente tiene un Box Collider y un Rigid Body, el portón va a reaccionar como que si fuese un elemento que reacciona a la fuerza del player, pero sin ninguna punto, ningún eje. Entonces, de hecho, el player puede botarlo inclusive. Entonces, simplemente lo que se agregó fue componente que se llama hinge joint, y por defecto, este nuevo componente nos permite escoger la ubicación de lo que sería ese punto de pivote o ese centro de rotaciones, y nos permite definir también un eje. Por ejemplo, para observarlo, vean, este es todo el rango que me permite girar el objeto, este nuevo componente, el hinge joint. Esto, veamos cómo se comporta. Como ven un círculo ahí en el eje X, mi cerco se va a comportar de esta forma. ¿Ven? Entonces quizás a algunos de ustedes les parezca interesante este tipo de movimiento para algún objeto del nivel, para darle un poquito más de vida. Y bueno, aquí pueden ver cómo funciona. Reacciona a la colisión con el player. Entonces, si el player se queda aquí, entonces lo que podemos hacer es, voy a colocar pausa, aquí en las mismas propiedades del hinge joint, puedo definir la posición y el ángulo, en qué eje quiero que se realice esas rotaciones. También puedo limitar qué tanto, si quiero que permita movimiento de 360 grados.
Lo voy a hacer un poquito rápido. Por ejemplo, en el axis, aquí sería el eje X. Si lo dejo en 0 y dejo en el eje Y, vean lo que va a suceder. Ahora que el movimiento es en el eje Y, esto es lo que sucede. De esta forma se comporta ahora mi cerca, como que si fuese una de esas puertas giratorias. ¿Bien? Se acerca bastante a lo que queremos, simplemente vamos a limitar y dónde va a ser el lugar, el punto del pivote. No tiene que ser en el centro, porque si es en el centro, definitivamente nuestro objeto se va a mover de esta forma. No es lo que queremos, queremos que se mueva desde esta esquina o de la derecha, cualquiera de las dos. Entonces, aquí en eje, podemos darle la instrucción que en el eje X, vean, si coloco 1, se fue un poquito a la derecha. Si quiero que sea a la derecha, utilizo números positivos. Si quiero que vaya hacia la izquierda, puedo utilizar negativos. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar menos 3 quizás. Creo que funcionaría con menos 3. Está casi en el centro. Perdón, casi en el borde del objeto. Y voy a limitar cuánto movimiento va a tener esta cerca. Aquí en límites, utilizar límites, me va a permitir dibujar el ángulo en el que voy a permitir que se mueva esta cerca. Entonces, si solamente lo dejo aquí, la cerca no va a abrir más de 45 grados. Perdón. Entonces vamos a dejarlo solo un poquito más amplio, posiblemente así. Y al momento de correr el juego, con los límites, con el punto de pivote ya en la izquierda y la rotación en el eje Y, ya voy a poder obtener un movimiento más realista de la cerca. Y como pueden observar, no terminó de abrir completamente porque yo mismo limité ese movimiento. ¿Ven? Hasta ahí. Ya más de esto no va a abrir. ¿Ok? Entonces, esa fue la primera puerta.